Hola a todos, hoy les vengo a hablar acerca de qué es el velo de Moisés. ¿Por qué escribió Pablo que Moisés se ponía un velo en el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que debía de ser abolido? Este versículo se encuentra en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 13, y dice: "Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido". Hoy hablaré sobre este hecho y os diré por qué. Antes de explicar cuál es el velo de Moisés, explicaré la razón. Tal cual lo dice el versículo 13, el velo que se ponía Moisés era para que los hijos de Israel no se dieran cuenta que el pacto que había hecho Dios con los patriarcas, el día que los sacó de Egipto, este pacto llegaría a su fin y se establecería un nuevo pacto. Dicho esto, a Moisés se le ordenó no revelar esto. Por tal motivo Moisés no reveló esto ni escribió nada al respecto. ¿Por qué Moisés no os reveló nada, judíos? Moisés se le mostró en visión todo lo que habías de hacer, desde abandonar al Dios de sus padres hasta el entregar a muerte al enviado de Dios. Ese día Moisés os dio a vosotros levitas, sacerdotes de Dios, las siguientes palabras. Estas palabras las pueden encontrar en Deuteronomio 31, versículo 24 al 29. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vosotros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Por esta razón, Moisés no nos habló del fin del pacto y del nuevo pacto de Dios con su pueblo. Por tal motivo, vosotros hoy no aceptáis el nuevo pacto que es mediante la fe en el nombre del Hijo de Dios. Pero no diréis que Dios os mintió, porque ciertamente os los dijo muchas veces, mas no creísteis y ni creeréis. Porque Jeremías os habló del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31, 32 y 33. Y dicen: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto que Dios hizo solo con la casa de Israel. Es por eso que la casa de Jacob todavía sigue con el viejo pacto.
Este pacto se cumplió después de la resurrección de Cristo. Él mismo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y su discípulo Juan habló también sobre esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Escuchad, casa de Jacob, y entended vosotros que habitáis en la tierra de vuestros padres. Vosotros decís, somos de Dios, y no oyen sus palabras. Decís también, su voluntad hacemos, y en vano le buscáis. ¿Por qué vosotros no reconocéis el castigo? Porque siendo ciegos decís vemos. Por esta razón aún cargáis con el castigo que tenían vuestros padres. Endurecimiento de corazón. El mismo castigo del faraón, que aunque vio la grandeza del poder de Dios, de los cielos y de la tierra, ni aun así quiso humillarse ante Dios. Por tal motivo, endurecimiento y confusión perpetua es su camino. He aquí, la casa de Israel han venido y os han traído las palabras de vuestro Dios, y vosotros no los escucháis. Entended pues ahora mismo quién sois vosotros, casa de Jacob. Vosotros que decís seguidores de Moisés somos, pero no obedecen sus escritos, porque Moisés dejó escrito: tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. De esto mismo habló Jeremías en el capítulo 23, versículo 1, 2 y 3. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Estas mismas palabras fueron dichas por Jesús en Juan capítulo 10 versículos 7, 8, 10, 11 y 12 y 13. Y dicen, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. A la expresión, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, Jesús la dice con las siguientes palabras: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el versículo 5 de Jeremías, capítulo 23, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Estas palabras Jesús las pronunció en Juan capítulo 5 versículo 21. Dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
Aquí Jesús confirmó que él era el renuevo justo de David. Y aun cuando su reino sea instaurado aquí en la tierra, entonces lo perfecto vendrá. Jeremías 23:6 dice: y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Ciertamente no habrá diferencia alguna entre su reino celestial y su reino aquí en la tierra, tal como está escrito en Éxodo 15:18: Jehová reinará eternamente y para siempre. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puesto que en esos días la tierra será llena del conocimiento de Dios, y sabrán que Jehová es Dios de verdad y de justicia, y que cumple sus promesas. Puesto que por sí mismo juró nuestro Dios, que ante él se doblaría toda rodilla, y que toda lengua juraría que en Jehová está la fuerza y la justicia. Esto está en Isaías 45, 23 y 24. Y es ante su santo nombre, que es Jesucristo, que toda rodilla se doblará. Esto está en Filipenses 2:10. Tal cual lo dicen los siguientes versículos en Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. En Juan versículo 26, capítulo 17, dice: Jesús dijo: y les he dado a conocer tu nombre. En Juan capítulo 12, versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pues es de Jesús de quien se habla en Isaías 42, 1 al 8, que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador del cielo, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. De este habló Moisés cuando dijo: profeta como tú levantaré, en Deuteronomio 18:18. Pues el Señor Jesús mismo os dijo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué Jesús dijo que Moisés os acusaría ante Dios? Porque Moisés ciertamente dijo: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, 15, 16 y 18. Jesús hizo alusión a Deuteronomio 18, 18 cuando dijo las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto está en Juan 14, 10. Por esta razón Jesús les dijo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Y en Juan 8:47 les dijo, a vuestros padres directamente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. He aquí que vuestros padres fueron testigos del cumplimiento de Isaías 43, que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en el capítulo 44, versículos 6, 7 y 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. He aquí que el testimonio ya está dado, pero no queréis escuchar. Mas he aquí hoy, escuchad y entended, y reconocer el castigo con el cual vivís, y he aquí vuestra venda caerá de vuestros ojos. Pues lo dijo Saulo, y no le creéis. Romanos 11, 25 al 29 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A las 12 tribus de Israel dispersas en el mundo, los que han estado guardados en el secreto de Dios, aquellos que con su mano escriben a Jehová y son enviados a vosotros, pero ni aun así entienden. Casa de Judá, sabed pues que el endurecimiento de vuestro corazón es para que veáis el poder, las grandezas y las maravillas de Dios, que cumple su palabra ante vuestros ojos. Casa de Judá, hijos del reino, quienes se fían de su corazón y del hombre, serán echados a las tinieblas, y allí llorarán y lamentarán haberse apartado de Dios, por cuanto fuisteis arrancados de su presencia, y el reino les fue quitado de entre vosotros. Y si vuestros padres tenían solo un velo, hoy vosotros sois ciegos. He aquí que Cristo los ha cegado, para que anden completamente en tinieblas, y viendo no vean, y con su propio entendimiento no entiendan. Por eso mi Señor les dijo a sus padres, para juicio he venido yo a este mundo,
para que los que no ven, vean, y los que no vean sean cegados. ¿Quién, pues, en su propio entendimiento entenderá las cosas de Dios? Y he aquí que lo que os dijo Moisés en Deuteronomio 31:29, a vosotros levitas, mal os ha de venir en los postreros días. He aquí que su sentencia ya fue dicha. Lucas capítulo 19 versículo 27. Jesús dijo: y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. En Mateo 23:13 Jesús lanzó esta advertencia: Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ciertamente era necesario que Jesús viniera y muriera para que nosotros seamos salvos por medio de él. Pero por esta razón Moisés os acusará en el día del juicio, no porque hayáis dado muerte al Señor, sino por cerrarle las puertas a la casa de Jacob, puesto que a Moisés le fue revelado en visión todas vuestras obras. Pero esta es la principal. Por esta razón dejó escrito en Deuteronomio 31:27, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Pues vosotros que decís discípulos de Moisés somos, sabed que en el juicio, aunque hayáis cumplido con la ley, he aquí que Moisés se levantará contra vosotros y os acusará, porque no hicieron caso a lo que dejó escrito. Y por muy docto que seáis en la ley, y por muy buen testimonio que tengáis delante de los hombres, si no creéis en el nombre de Jesús, será su testimonio contra el testimonio de los 12 discípulos del Señor. Y estos os dirán: nosotros también somos descendientes de Abraham y seguidores de Moisés, circuncidados al 8º día, y sin embargo creímos en el Señor Jesús. He aquí que se os dejó escrito: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué podráis hacer cada uno contra los 12? Y sus testigos, sus 12 discípulos, serán vuestros jueces. Pues así lo estableció Jesús. En Lucas capítulo 22 versículo 29 al 30. Jesús les dijo a sus discípulos: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Sabed pues que aunque cumpláis con la ley os falta una cosa: el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. He aquí pues, observad y entended. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apocalipsis 21:6-7. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 22:16-17. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. He aquí mi Dios y mi Señor os ha dicho esto. He aquí vuestro Dios, en el cual no hay variación ni engaño, os recuerda esto. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que los seguía, y la roca era Cristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder. En cada uno de vosotros está la elección.